Segura y precisa, así es la sierra ingleteadora y hoy en este taller la conoceremos. 4 razones para preferir una sierra ingleteadora. Lo primero, y lo que distingue a la ingleteadora de otro tipo de sierras, es la precisión con la que trabaja. Así es, la ingleteadora, al estar siempre sujeta a un mesón de trabajo, cuando se ajusta la pieza a cortar, tanto con las guías de los costados como con la prensa C, rápida o sargento, esta queda totalmente fija y el corte se hace justo donde se necesita. Además, tiene un láser guía que se puede activar cuando accionamos la sierra y que muestra exactamente dónde se va a realizar el corte. Mientras seguimos aprendiendo sobre la ingleteadora, le quiero compartir otra recomendación. Descargue la app Sodimac y aplíquese como todo un especialista. Así tendrá a mano todo el stock de productos y precios, con gran variedad y surtidos para la construcción. Y pronto, geniales funciones que lo sorprenderán. La mejor app, fácil y rápida. En segundo lugar, se destaca su capacidad de cortar piezas de diversos tamaños y tipos. Por un lado, tiene una gran capacidad de ajuste. Gracias a las guías de los costados y la movilidad de su sierra, permite hacer cortes de piezas de distinto grosor y tamaño. En tercer lugar, la ingleteadora nos da la más amplia variedad de ángulos de corte que se pueden encontrar en una sierra. Esto porque tiene 2 opciones de movimiento angular. 1. El ángulo general de corte, que permite girar la sierra, logrando cortes diagonales. Y 2. El ángulo biselado, que controla el ángulo en que se hace el corte, que puede ser 90 grados, completamente perpendicular, hasta 45 grados. Y el cuarto atributo es su seguridad. Al trabajar con otro tipo de sierras, se debe sostener con una mano la madera a cortar, exponiéndola a cortarse con la sierra. Pero con la ingleteadora, al estar la pieza firmada por las guías y la prensa C, rápida o sargento, las manos quedan totalmente fuera del alcance de la sierra. Además, como tiene un bloqueo de encendido, se disminuye al mínimo la posibilidad de realizar un corte de forma involuntaria. Y por último, al tener un aumento paulatino de la potencia, evita la patada que realizan algunas sierras al entrar de golpe en la madera. ¡Muchas gracias, maestro! ¿Y qué le parece terminar este taller viendo cómo cortar molduras para distintos tipos de encuentros? Perfecto, pero antes les cuento que todos los materiales que usamos en este taller los pueden encontrar en el link de la descripción de este video. Bien, lo normal en una vivienda es que existan 2 encuentros, los internos y los externos. Interno es lo más común, y es cuando el encuentro de 2 molduras se hace en la esquina, haciendo un ángulo de 90 grados. Así, una habitación normalmente tendrá 4 encuentros internos. También existe el externo, cuando el encuentro se abre formando un ángulo de 270 grados entre las 2 molduras. Por ejemplo, una habitación cuando tiene una estructura en L presenta una moldura externa. Bien, y para hacer el corte lo que tenemos que pensar es, si es un encuentro interno, la marca se hace en la parte posterior de la moldura, la que va hacia la pared, y el corte en 45 grados es hacia adentro. En el caso de la externa, la marca también se hace en la parte posterior de la moldura, pero el corte en 45 grados se hace hacia afuera. Veamos un ejemplo práctico. En esta maqueta tenemos representado un muro interno de 90 grados y por lo tanto externo de 270 grados. Presentamos la moldura, o en este caso un guardapolvo, y marcamos en el encuentro de los muros hacia adentro. Luego de marcar, se revisa que la ingleteadora tenga todo ok, la sierra adecuada, la batería puesta y el saco para los residuos. Entonces se acomoda la moldura a la sierra, con las distintas guías que tiene la ingleteadora para sostenerlo, y dejando la marca de corte justo donde cae la sierra. Partimos con el interno. Entonces el ángulo de biselado es a 45 grados hacia adentro. Y finalmente se hace el corte. Luego se cambia y posicionamos la moldura para hacer el otro corte, modificando también el ángulo a 45 grados hacia el otro lado y cortamos. Así se vería la unión de las molduras por la cara interna. Para el encuentro externo de 270 grados, presentamos la moldura y dejamos pasada un poco más del ancho de la moldura para que nos dé el corte y marcamos hacia afuera. ¡Excelente! Así, revisamos todas las funcionalidades y tips para sacarle el mayor provecho a la sierra ingleteadora.
¿Y usted, qué otros datos tiene al trabajar con una sierra ingleteadora? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo taller del especialista.